Me da mucho gusto recibirlo, doctor Sarucán, doctor López Austin, doctor Néstor García Canclini. El primer tema, y es un tema como que salta a la vista, es la palabra bienestar, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una postura personal sobre ese tema y también una postura desde su propia disciplina, que quiere decir la palabra bienestar, que las investigaciones que yo he estado haciendo es un poco una palabra que aparece como en el siglo XVI y poco a poco ha tenido como una evolución hasta hoy. Básicamente uno pone bienestar y inmediatamente se traduce como en estado de bienestar, y políticas que empezaron a partir de 1940, como que los estados deben hacerse cargo del bienestar, ¿no? Hay acepciones en donde bienestar tiene que ver con equilibrio, hay acepciones donde bienestar tiene que ver con riqueza, pero pues para iniciar la charla, vamos contigo, doctor Sarucán. Gracias, Daniel, y gracias al maestro López Osten, al maestro García Canclini por haber aceptado echarnos a nadar en este río que no sé bien para dónde va a ir, pero que creo que puede ser muy interesante como Daniel lo había. Bueno, la primera cosa que puedo decir respecto a bienestar es que es un término enormemente antropocéntrico, es decir, si pudiéramos hablar con una ballena, un delfín o cualquier ave, un perico, preguntarle qué es bienestar iba a ser difícil, ¿no? Hay bienestar incluso para nosotros como especie humana, significa miles de cosas. Es algo que construimos en nuestra cabeza y es algo que fijamos estándares a veces muy artificiales, cada vez más artificiales, diría yo, de lo que significa bienestar. Y lo único que se me ocurre, quizá como inicio de esto, es que cómo marca uno cuál es el bienestar más adecuado. Es muy difícil. Aquel nivel en el que yo puedo satisfacer mis necesidades mínimas de seguridad, de alimentación, de posibilidades de futuro, de formación, es cómo llegar a ese punto en el cual la satisfacción del individuo, de un individuo, no afecta la posibilidad de esa satisfacción de bienestar de sus vecinos o de sus congéneres, y más aún todavía de las generaciones que vienen más adelante que ni siquiera conocemos, ¿no? No estamos educados para eso. Para lo único que estamos educados es para cada vez tener más cosas materiales, para cada vez acumular más objetos, para cada vez tener cuestiones más lujosas, porque eso es el medidor de bienestar o de éxito, no sé cómo llamarlo. Yo no creo que hay maneras de fijar esto solamente desde el punto de vista de la biodiversidad, pero sí creo que la biodiversidad sí puede ser el concepto que acote hasta donde la satisfacción o el alcance de mi bienestar no afecta las posibilidades de que mi vecino o vecina pueda tenerlo. Yo lo dejo ahí para poder desarrollarlo. Yo quiero partir de la misma idea de lo que pudiéramos llamar, no sé si científicamente, la metáfora de Golding, que es esta comparación entre lo que es el mundo natural y el mundo social. Y lo primero que tendríamos que ver en este caso es que no se trata de conjuntos de cosas como no pueden tratarse en la naturaleza, sino como sistemas. Y también tenemos que ver que nosotros somos sistemas dentro de nuestro punto de vista, dentro de nuestra naturaleza cultural, por decirlo de alguna manera. Entonces tendríamos que ver como primer problema que México, así como es un país de diversidad natural,
también es un país de diversidad social, pero siempre que pensamos en México como un mosaico cultural, pensamos en nuestra riqueza étnica, indígena, en nuestras lenguas indígenas, y no pensamos que esta no es sino una parte muy rica, es cierto, pero una parte de nuestra diversidad. Tenemos que ver que si centramos nada más el punto en las cosmovisiones, pues somos un mosaico mucho más intenso. Si entendemos la cosmovisión como un sistema, vemos que cada uno de nosotros tiene una manera de pensar, pero tenemos que imaginarnos, y de hecho así nos imaginamos, como el centro de la perfección. Nuestro punto de vista es el verdadero, nuestra religión, para los que la tienen, es la verdadera, nuestra educación nos ha llevado al punto verdadero y todo lo demás queda en una situación de una escala menor o de una escala desviada. Pero no podemos asumir que no somos este centro de verdad. Y ese es uno de los grandes problemas, porque esto nos lleva precisamente a una intolerancia. Entonces, lo primero que debemos entender precisamente es que la diversidad debe enseñarnos a través de la historia, a través de la antropología, que somos un otro en un mar de otredades, que no tenemos ningún privilegio de verdad, ninguno de nosotros, sino que tenemos que entender que es una necesidad tal vez psicológica de sentirnos centro, pero que no lo somos. Entonces, a partir de esta idea, tendríamos que ver que otros tienen otras necesidades, que tienen otra idea del bienestar y que estas ideas llegan a contraponernos. Gracias, doctor López Austin. Doctor García Canclini. Me parece bastante bien elegida la palabra bienestar. Como antropólogo y que llevo algún tiempo dedicándome a la globalización y a conflictos interculturales, cuando me puse a hacer algunas notas pensando en lo que podía decir aquí, se me convirtió el título en pregunta. ¿La diversidad cultural es bienestar? Me parece que no hay una relación automática entre diversidad cultural y bienestar. Y para relacionarlo con el otro lado de la cuestión de esta mesa, la parte biológica, biosocial, vivimos en una época en que ya las relaciones con los territorios se han debilitado, circulamos, migrantes, refugiados, turistas, los mensajes de distintas culturas, y esto hace mucho más complejo convivir. Y hemos perdido en buena parte esa relación con el territorio propio, para usar una noción más sociológica, más antropológica, más allá de lo simplemente del entorno natural o biológico, y esto es algo que debemos repensar. No podemos entender nuestra relación con las culturas como las entendíamos antes, ni la relación con los territorios, con lo propio, porque ahora lo tenemos que prestar todo el tiempo y los otros nos tienen que prestar lo que necesitamos para consumir, para vivir, para curarnos. Y en parte es magnífico porque podemos hacer usos de medicinas muy lejanas que ya tienen sus propios especialistas en México, pero también sabemos la dificultad de articular todos esos saberes y esos gustos o formas de existencia compartida. Entonces, me parece que inevitablemente plantearse la diversidad en relación con el bienestar implica considerar su relación con el malestar también. Hay una cierta
idea de bienestar, que es como bienestar es lo opuesto al conflicto. Y yo creo que diversidad y conflicto están presentes. El chiste es cómo se median los conflictos, si es que se pueden mediar los conflictos. Y entonces voy a volver contigo, doctor Sarucán. Tú hablabas de el término bienestar como un término antropocéntrico, ¿no? Y yo quisiera dejar en este momento a un lado al hombre y pensar, digamos, en términos estrictamente biológicos. Creo yo que la diversidad se requiere para que una de las acepciones de bienestar es que prospere. Hay también una acepción en donde la propia diversidad biológica requiere de la diversidad para poder prosperar. De otra forma, las posibilidades de una especie de perseverar desde la perspectiva biológica se agostan, es una pregunta. Es muy bonita pregunta y voy a tratar de llegar a ella usando un término que usó el maestro López Austin, que tenía que ver con la centralidad, el sentimiento de los individuos como el centro de todo y la verdad y todo esto, que no puedo estar más de acuerdo. Pero también hay una cuestión del sentimiento de centralidad del conjunto de individuos, de nuestra especie, porque estamos acostumbrados y hemos sido educados a lo largo de generaciones, que somos el centro de la creación, ¿no? Y con esto hemos asumido un papel de dominio o de dominantes en ese entorno natural que lo hemos tratado de utilizar para nosotros en total ignorancia de que en realidad compartimos este espacio que le llamamos tierra con millones de otras especies. Yo creo que este es un punto muy importante. Llevamos la impronta cultural, que no genética, de que somos producto, la mayor parte de la gente, yo no, pero la mayor parte de la gente, de que somos producto de un acto especial de creación que nos ha puesto aquí y nos ha hecho dueños de este objeto espacial. Y mientras eso no cambie, va a ser muy difícil cambiar algunas de las actitudes que llevan a que me importa muy poco qué diablos va a pasar con las generaciones que vienen que ni siquiera conozco. Diablos, yo quiero vivir bien y a lo mejor quiero que mis hijos o mis nietos, en el mejor de los casos, viva bien y punto, y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo he ganado con el sudor de mi frente, porque he trabajado honestamente y lo que tengo lo quiero usar al máximo posible para tener el mejor bienestar posible. Este es un problema que yo creo que no veo cómo vamos a cambiarlo si no es con un discurso filosófico, ético, verdaderamente potente. Lo voy a dejar ahí para ligarlo un poco a la pregunta de Daniel. La diversidad es necesaria para prosperar. Si no hay diversidad no hay evolución y si no hay evolución no hay diversidad. Si no tienes diversidad genética, no tienes manera de adaptarte a las condiciones del ambiente que te permiten quedarte, mantenerte, sobrevivir, reproducirte, dejar genes y mantener tu especie, cualquiera que ésta sea. No hay un sentimiento de querer prosperar de ninguna especie, excepto de la nuestra, porque nos hemos fijado por nuestra evolución cultural estos estándares a los que yo me refería desde el principio. Y otra vez aquí junto el hecho de que somos producto del proceso evolutivo y que nos quita toda la centralidad como especie, como una materia
nuclear que realmente hay que analizar con mucho cuidado y que hay que salir con los discursos, no sé, con el discurso filosófico adecuado que tiene que ver con la responsabilidad a ese espacio del que hemos nacido. Somos producto de un ecosistema, no sé si la sabana africana o alguna otra cosa parecida, pero salimos de un ecosistema nosotros. Y lo mismo nuestra especie más cercana, que es Homo erectus, y que vivió aproximadamente 2 millones de años, llevamos nosotros 250,000 años nada más en este planeta, una octava parte de nuestra especie más cercana, y esa ya desapareció. Y nunca tuvo el impacto que nuestra especie está teniendo sobre el planeta en el sentido de modificar profundamente el ambiente que permitía tener esa vida de la cual nosotros hemos surgido. Yo creo que el reto más grande que tenemos es encarar esa responsabilidad ética de veras, pero para eso tienen que haber cambios mentales para los cuales yo no veo estructuras educativas, mediáticas, etcétera, que induzcan a esa discusión, a ese análisis en ningún lado, ¿no? Quisiera, Alfredo, que pensáramos un poco abondáramos en algo que a mí me llamó la atención de tu primera exposición, cuando hablabas de culturas, las culturas, vamos a llamarla, tú lo decías como con comillas, las culturas tradicionales, ¿no? Como si fueran una cuestión, sí, entiendo, pero digamos para llamarlo así, como culturas más homogéneas, más cohesionadas. Me gustaría que tratáramos un poco de pensar también desde esa perspectiva, digamos, los conflictos, esta doble perspectiva, la diversidad cultural que también marcó Néstor un poco como una zona de conflictos independientes digamos, de las relaciones de poder, etcétera, y también el vínculo o los diferentes vínculos que hay entre las culturas más o menos cohesionadas con lo humano y lo no humano. Bueno, aquí tendríamos que llegar a una posición bastante antropocentrista, cuando el hombre piensa que está rodeado por sociedades de su tipo, las sociedades animales, básicamente las sociedades vegetales, a las que trata como vecinas y como gente con la que tiene que establecer una armonía general. Es una forma, indudablemente, una forma de vivir en el mundo, pero tampoco podemos señalarla como un modelo aplicable en la actualidad. Lo más grave de todo, y en este caso sí tengo que volver al mundo colonial, lo más grave de todo es la invasión. La invasión que no se trata nada más de invasión de territorio, de invasión de riquezas, sino la invasión incluso de la manera de pensar. Vamos a señalar simplemente como ejemplo el mundo en que vivimos nosotros cuatro. ¿Quiénes nos dan el modelo que debemos seguir? ¿Quiénes son los que nos están condicionando constantemente a través de los grandes medios de difusión? Una gran mayoría, el 50% de la población mundial, no, es un pequeñísimo porcentaje de la población mundial la que nos crea la manera que tenemos de concebir el mundo, y nosotros lo concebimos así.
¿En beneficio de quién? ¿De todos? ¿O para el bienestar de esta pequeña minoría? Vamos a suponer una cosa. Hay un momento en que la riqueza de unos cuantos, se produce contaminando el ambiente con plomo. Surge un señor, Claire Patterson, que dice: el mundo está contaminado de plomo desde hace unos cuantos años, cuando las gasolinas empiezan a contener plomo. ¿A quién le conviene eso? A un grupo muy pequeño. ¿Cómo se descubrió eso? Yo diría casi accidentalmente, por alguien de buena voluntad que se dio cuenta de que el mundo estaba gravemente contaminado. Pero vamos a ver, ¿cuántos años tuvo que luchar ese señor, en los tribunales incluso, para imponer una prohibición del uso de aquel plomo que perjudicaba a todos por generaciones en beneficio de unos cuantos en un tiempo muy pequeño? Eso es una invasión. Y eso no nos deja ni siquiera concebir a fondo cuáles son nuestras medidas de bienestar, porque no todos tenemos el mismo bienestar por los mismos factores. Cada quien tiene sus factores de bienestar. Y lo que debería existir, cuando menos por lo que deberíamos luchar, es por un mundo en el que todos tengamos acceso a nuestro bienestar de acuerdo con los parámetros que racionalmente hagamos nosotros mismos. Néstor, tú has dicho, ojo, también hemos empezado a reconocer y a vivir y a legislar y a más o menos logrado convivir con una cantidad de diversidades que me parece que también es muy importante enunciar, ¿no? Porque es desde las diferentes formas en que las diferentes culturas enuncian, por ejemplo, o viven o legislan la diversidad sexual, ¿no? Y hablaste de algo que a mí me parece muy importante. Va a parecer una futileza probablemente, hablando de temas tan graves, pero hablaste, la diversidad es un remedio contra el aburrimiento, ¿no? Es decir, me parece que al menos desde la perspectiva que yo lo quiero ver, la manifestación de, digamos, de la diversión, del contraaburrimiento, del placer, etcétera, es también una manifestación de la vida, es un signo vital. Uno quiere aprender, uno quiere divertirse, uno goza y se expande en eso. Y entonces me parece muy importante asumir esta perspectiva positiva y al mismo tiempo negativa, en el sentido en que pues vienen como oleadas en donde abrimos a la diversidad y después en Europa ya están repensando un poco si vale o no vale la pena eso de que podamos salir a comer curry cuando no sabemos si el alcalde, que ahora es musulmán, es un enviado de la Yihad o no, ¿no? Entonces me parece que hay una zona en donde quizás podemos imaginar soluciones diferentes. Sí, lo respondo retomando dos puntos que me interesan especialmente. El doctor Sarucán hablaba de las religiones como una dificultad estructural de todas las épocas para reconocer la diversidad y producir formas de convivencia que generen bienestar. Estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que ver con mucha preocupación que
después de haber hecho grandes conquistas a lo largo del siglo XX en pro del laicismo, si queremos pensar en Europa, sobre todo XIX y XX, estamos asistiendo a un regreso de las religiones y en un crecimiento de los fundamentalismos dentro de las religiones. Pero yo lo extendería un poco más. Creo que cualquier forma de etnocentrismo es una sacralización de lo propio que tiende a desconocer y descalificar a los otros. Y aunque no se presente con el aspecto de una religión, es una sacralización que debemos combatir, de la que debemos sospechar. En ese sentido, el laicismo me parece un componente indispensable para desarrollar la diversidad. El otro punto es que, así como relaciono diversidad con laicismo, todos los conceptos, ya sabemos, por lo menos desde Saussure, a principios del siglo XX, adquieren su sentido en relación con otros conceptos a los que se oponen o con los que se relacionan. Para mí hay dos más que son muy importantes. Uno es la desigualdad, en lo cual, como mencioné al comienzo, hemos ido fracasando a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, al punto incluso de que ha perdido importancia, ha perdido centralidad en el discurso de las ciencias sociales, de la ciencia en general. Y el otro es este punto de las minorías crecidas, expandidas, que usurpan la deliberación democrática, ¿no?, de que tú hablabas. Y me parece que ha habido un cambio importante en los discursos sobre la diversidad por decirlo así un poco simplificadamente, del siglo XX al XXI. En el siglo pasado, diversidad se oponía principalmente a homogeneidad. Y los principales culpables de la homogeneización eran las naciones, los estados nacionales, que homogeneizaban las diferencias étnicas o regionales. Hoy me parece mucho más productiva la oposición diversidad versus concentración. En algunos lugares todavía los estados nacionales son los enemigos de la diversidad. Pero si pensamos en países como México, donde el Estado cada vez está más débil, son otros modos de concentrar el poder económico, comunicacional, cultural, los que atentan, sobre todo desde iniciativas privadas minoritarias, ¿no?, contra la posibilidad de una diversidad y de un uso de la naturaleza, del entorno más democrático, compartido, aceptando los diversos usos que históricamente en este territorio hemos tenido del entorno vivo, ¿no? Yo tengo la impresión, espero que no sea osado también, de que tenemos una idea también muy antropocéntrica de lo que es la biodiversidad, ¿no? Es decir, hablabas, doctor Sarucán, de el ser humano surge en un ecosistema, no surge del dedo divino, surge de un ecosistema, está en un ecosistema y tiene condiciones extrañas, ¿no? El ser humano nace y empieza a tener su impronta y por lo que reconocen los arqueólogos es que ahí donde aparece el ser humano empiezan mucho antes del progreso a deteriorarse algunas cuantas especies. Entonces tiene una vocación un poco depredadora el ser humano, ¿no? Pero por otro lado es también una de las especies que en términos de éxito evolutivo, un término de la biología, pues ha mostrado el mayor éxito evolutivo del mundo, ¿no? En el sentido en que al menos la mancha humana se ha expandido. Entonces, quisiera un poco como pensar si podemos decir, la cultura la podemos entender como un mecanismo adaptativo de la especie o la tenemos que pensar como una cuestión totalmente alejada de la biología y opuesta incluso a la… Híjole, yo tenía otros puntos, pero este es realmente fascinante para tocar.
no alcanzamos a darnos cuenta que somos vida, y que somos producto de una catarata de vida que empezó hace unos 3,000 millones de años en este planeta. Y lo digo una catarata porque empezó de formas muy pocas, muy simples, y que se fue ampliando y diversificando por el mecanismo de selección, evolución bajo selección natural. Y que ahora esa catarata es verdaderamente gigante, porque nunca en un solo tiempo había habido tantas especies como las que existen en el momento en que nosotros aparecemos, ¡pic!, hace unos cuantos segundos en el año cósmico en este planeta. Sí, somos una gota de esa catarata gigantesca que ha estado produciéndose. Y esa gota, en algún momento, tuvo la posibilidad del desarrollo de un cerebro bastante mayor que el de sus congéneres, por lo menos para el tamaño de su cuerpo, que permitió una salida al proceso de evolución biológica, de evolución bajo selección natural, que es la evolución cultural. La evolución cultural es un accidente en una de las muchas especies que han estado en esa catarata. Y esa evolución cultural nos ha llevado a entender cosas que ninguna otra especie ha podido entender, a afectar incluso el rumbo de esa catarata, porque ahora tenemos medios para modificar las rutas que eso puede llevar, y porque también hemos modificado profundamente el ambiente en donde esa vida se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado. Para mí eso significa una responsabilidad ética, entendiendo por ética también una cosa que hemos creado de responsabilidad. Y al mismo tiempo que hemos arruinado muchas cuestiones en este planeta y estamos arriesgando severamente las condiciones que afectarán a muchas especies, la nuestra muy probablemente, y que podía acabar en la desaparición de Homo sapiens, pero que la vida va a seguir independientemente de que estemos nosotros presentes o no estemos presentes. Pero que esa responsabilidad ahorita para mí es, yo creo que ese es el punto ético más importante, entendiendo también otra vez ética, algo que hemos generado nosotros, que no nos ha caído de ningún lado. ¿Qué diablos vamos a hacer cuando tenemos por un lado el potencial de destrucción tan grande, pero también la inteligencia que puede tener los mecanismos de reducir esto que estamos haciendo? Esto yo creo que es el gran reto para la humanidad ahora. Yo creo que no hay otro, y no lo estamos asumiendo adecuadamente. Creo que ponernos a discutir estas cosas, para mí no acaba más que en confrontar este reto. Lo que sí creo es que la única manera que tenemos de acotar este grado de bienestar o de beneficio individual para el tamaño de la población que tenemos, porque este es un problema serio. Si tenemos 3 problemas grandísimos que han generado las crisis ambientales globales que tenemos. Por un lado es crecimiento poblacional, que sigue creciendo enormemente. Por otro lado es algo peor que el crecimiento poblacional, que es el crecimiento de la afluencia económica de cada uno de los habitantes en promedio. Y el tercero es algo que podríamos llamar tecnología, pero que en realidad es el estilo de vida que cada uno escoge. En los que podemos actuar es en los 3, sin duda alguna. No lo estamos haciendo adecuadamente en el de población, básicamente porque no hemos dado equidad de género y las mujeres
siguen en una condición en la que no tienen capacidad de decisión. Estoy hablando en términos globales sobre su fertilidad. El problema de la afluencia es una tendencia enorme que solamente se va a poder corregir cuando realmente nos demos cuenta de que si no vamos por el beneficio social sobre el beneficio privado, y lo que ha pasado es al revés exactamente, lo que se ha primado es el beneficio privado, perdón, por la redundancia, sobre el beneficio social. Yo creo que alrededor de estas cosas está el problema. Si estuviéramos en un planeta ilimitadamente rico de recursos, de atmósfera sin problemas de contaminación, agua sin problemas de contaminación, en cantidades, todo abundante, todo absolutamente abundante, los únicos conflictos que se darían, que abatirían el bienestar, serían cuestiones de relación humana solamente. Decía, fulano me cae mal y el color del otro no me gusta, cosas de este tipo. Pero no es eso. Estamos en una situación totalmente distinta y el acotamiento a cómo vamos a poder hacer esto es conocer esas limitaciones que el medio ambiente, pues lo voy a poner en ese sentido, nos impone para poder realmente resolver adecuada, justamente, equitativamente el problema al que estamos, que hemos creado para vivir, ¿no? Alfredo. Bueno, siguiendo con esta línea exactamente, tendríamos que ver que efectivamente el hombre puede combatir con el conocimiento, con la ciencia, básicamente el deterioro que está causando a la naturaleza incluyendo la propia especie humana. Pero con el conocimiento que tenemos actualmente, ya con eso, podemos predecir que si seguimos por este camino, vamos a desaparecer muy pronto. Y eso lo sabemos. Eso lo sabemos simplemente por el efecto invernadero con la liberación de CO2 en la atmósfera. Si seguimos como vamos, desapareceremos pronto. Entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio es dificilísimo. Acabar, entre otras cosas, con esa concentración a la que se refería Néstor. Esta concentración de quiénes son los que se benefician, quiénes son los únicos que se benefician con este desarrollo destructivo. Y veremos que no somos tantos, son unos cuantos. ¿Cómo es posible que el mundo siga así su marcha? En realidad sí, nos atacamos siempre unos a otros, desaparecemos unas especies a las otras, pero nunca en la proporción en que lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante eso? Permitir que el bienestar individual de unos cuantos sea el que se imponga y los demás continuar pasivos. ¿Cuál sería una de las vías posibles? La que señala el doctor Saruján, la educación. A dar a conocer a la gente qué es lo que está pasando con nuestro mundo y qué perspectivas tenemos de seguir por este camino. Gracias, Alfredo. Néstor, tú mencionaste el término concentración como el enemigo de la diversidad, pero has usado algunos términos en publicaciones que a mí me parecen muy interesantes para tratar un poco de pensar desde otro lugar, ¿no? En algún lugar hablabas, consumir es una forma de pensar. Sí, esa frase, el consumo sirve para pensar, que titulé un artículo que después fue parte de un libro,
En realidad fue tomada es una adaptación de una frase de una gran antropóloga, Mary Douglas, que en un libro sobre consumo dijo: las mercancías sirven para pensar. Y era un modo de oponerse a cierto desprecio del consumo que lo identifica rápidamente con irracionalidad, como si todo fuera compulsivo y nos dejáramos llevar sencillamente por la publicidad. Y hay muchos que hemos argumentado en favor de que cuando consumimos discernimos, pensamos, elegimos qué es lo que podemos consumir de acuerdo con nuestra capacidad adquisitiva, con la relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que estamos dispuestos a exhibir o a ocultar, etc. Entonces hay un conjunto de operaciones de discernimiento, de pensamiento, que van asociadas al acto de consumir. Creo que hay que marcar cómo vivimos en un mundo de abundancia informativa, pero también de disputas entre distintos tipos de información, porque nos cuentan todas las razones por las cuales debemos pasar del iPhone 5 al 6, al 7, y así seguiremos hasta el 42, pero se oculta qué se está haciendo con los iPhone que desechamos, dónde se los deposita, si en África o si vamos a otro planeta a arrojarlos. Y eso no aparece en la discusión de si tenemos que renovar cada 6 meses nuestro celular. Así la cuestión que se nos está imponiendo afortunadamente cada vez más, con bastante información mundial, de las muchísimas ciudades en las que estamos viviendo por debajo del nivel de salud en que deberíamos estar, y no son solo la Ciudad de México, Tokio, Sao Paulo, Santiago de Chile, no. De pronto descubrimos que no estamos entre las peores, que hay una ciudad en el sur de Chile que es la peor del mundo, y es una ciudad muy pequeña donde casi no hay coches, ¿no? ¿Qué está pasando en el conjunto de la ecología, pero principalmente, por supuesto, en las ciudades y en las metrópolis, en las megalópolis, donde estamos creciendo de un modo tan irracional, y no solo por los coches, ¿no? Creo que el doctor Sarucán nos podría decir mucho mejor todo lo que se está ocultando cuando se le echa la culpa solo a los coches de la contaminación. Y esta disputa por la información, me parece, por una información basada científicamente, pero que además seleccione aquello que se difunde en este exceso inmanejable de información, de manera que podamos administrar nuestra vida, nuestro consumo, nuestros comportamientos de un modo inteligente como sociedad, y sabiendo cómo evitar la concentración o limitarla de ese 1% que se aprovecha, y también cómo manejar esta información abundante pero conflictiva, en disputa, en la que tenemos que tomar decisiones de cuántos modelos más de iPhone vamos a tener, cuántos millones más de coches por década vamos a incorporar a la Ciudad de México. ¿Dónde está el límite? Es decir, hemos llegado ya a tener muchas alarmas, muchas advertencias, pero se ocultan con otros paisajes que se nos presentan, no solo en la publicidad, sino en la acción gubernamental, en las competencias entre empresas, en las convocatorias a exhibir, a lucir, quién sabe qué, ¿no? Les pido a todos ustedes, digamos, un intento de apertura o de cierre, cierre de esta sesión, de apertura a pensar más allá de esta sesión, cómo podemos enfrentar la idea de bienestar desde la idea de diversidad. Tienen la palabra el que quiera en el orden que ustedes quieran. Bueno, empezaré yo simplemente hablando de que debemos pensar como individuos, pero como individuos completos, no con la célula aislada.
que nos quieren hacer creer que somos, porque de esta manera se pierde toda comunicación real productiva. Creo que debemos pensar en el individuo como en aquel ser que está cargado de derechos y obligaciones. Derechos con los demás, que espera uno de los demás, y obligaciones con los demás. Volver a la idea del individuo como ser social, tremendamente social, y apartarnos de esta idea del beneficiario único que es el centro del mundo precisamente. El consumidor privilegiado que lo único que quiere es beneficiarse a sí mismo para cumplir todo lo que necesita. Debemos pensarlos más en grande, más reales, más sociales y actuar en consecuencia. Yo creo que tenemos una liga entre todos si nos consideramos uno como miembros de una especie biológica, una especie animal, pues se llama Homo sapiens, se podía llamar de otra manera, pero así se llama, que hemos logrado entender que hay en ese proceso de evolución, como tú lo decías, Daniel, hace un momento, esta cuestión del éxito, del progreso, de dejar progenie que pueda perpetuar la especie. Uno es eso. Dos, que tenemos una responsabilidad para nuestros congéneres de la especie, los actuales y los futuros. Si estamos pensando en que como especie queremos prolongar su estancia en este planeta, tenemos el conocimiento para todo eso. La cuestión es, ¿lo vamos a usar o no? O vamos a acabar en esta cuestión, voy a llamarle egoísta, en el que otra vez lo que va a ganar es la fuerza de unos cuantos poderosos que tampoco tienen mucho futuro. Nada más meditemos hasta dónde puede llegar ese sistema perpetuándose, ¿no? Yo no le veo futuro. Y que además, tercero, el hecho de definir el bienestar nosotros como la acumulación de riquezas espirituales, déjenme llamarlas, que es la amistad, la familia, el intercambio de ideas con la gente, el juego con colegas, el gozo de la naturaleza, que ya lo hemos perdido también fuertemente. Daniel, yo creo que tenemos todos esos elementos. Mi pregunta es cómo diablos los vamos a poder conjuntar y realmente volverlo realidad. Porque elementos de comunicación tenemos un montón, pero los hemos perdido por el tipo de nivel y tráfago de vida que hemos adoptado para poder estar felices y tener, otra vez vuelvo a la cosa del bienestar, una idea muy peculiar de bienestar que se puede adoptar de una forma u otra. Es muy fácil hacerlo eso en nuestra especie, ¿no? Néstor, unas palabras tuyas. A mí me ha servido mucho en los últimos 10, 12 años dedicar buena parte de mi investigación en equipo, además, con otros antropólogos y de otras disciplinas, a estudiar qué está pasando en la condición juvenil, cómo reaccionan ante estas contradicciones las nuevas generaciones. Y traté de concentrarme en un sector que algunos llaman jóvenes creativos, emprendedores, en fin, son aquellos que tratan de usar los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías para producir un tipo de vida mejor para, en primer lugar, autoemplearse, que es uno de los problemas más serios de los jóvenes en la actualidad, conseguir un empleo y un empleo digno. Uno ve muchos jóvenes que, sin embargo,
quieren cambiar la manera de vivir. En la Ciudad de México yo creo que tenemos decenas de miles, no están cuantificados, pero jóvenes que a veces se los llama irónicamente hipsters o ya los llama escépticos porque en general no confían en los partidos políticos como vía para resolver estas contradicciones de las que estamos hablando, pero que están creando huertas en azoteas, en un pequeño jardín en los condominios, conozco varios, en Coyoacán, en La Condesa, en muchas partes, que desarrollan sus actividades creativas con una idea del procomún, de lo que tenemos en común entre todos. Y entonces, si tengo esta riqueza, por ejemplo, a través de las redes de comunicación digital, ¿por qué me la van a censurar? ¿Por qué me van a cobrar para poder acceder al conocimiento, a la cultura, a los bienes artísticos, a lo que me da goce, ¿no? Y yo diría que hay que prestar mucha atención a la manera que están replanteando estas nuevas generaciones, experiencias de convivencia, de cooperación en la red, incluso transnacionales, ¿no? Tengo un problema, no sé cómo resolverlo en un proyecto de investigación, un proyecto artístico, y alguien que vive en Holanda o en Chile me dice que puede colaborar conmigo y nos asociamos y se hace... Bueno, hay mucha idealización y hay mucho malentendido con las startups y todas estas formas que se venden como salidas, pseudo salidas para los jóvenes. Pero hay un impulso y una reflexión crítica e innovadora a la que me parece que hay que prestarle mucha atención. Entonces, no son solo los ninis, los jóvenes desempleados, los que no estudian ni trabajan, son los que están trabajando de otra manera, me parece, por fuera de las instituciones, por fuera de las empresas. Claro, la gran tarea es cómo vincular toda esa creatividad dispersa en la sociedad, que a veces logra salvar muchas vidas, pero también cómo vincularla con las empresas y las instituciones para transformarla, ¿no? Bueno, me gusta cerrar esta mesa. No voy a decir que es una visión optimista, pero es una visión, uno, centrada en los jóvenes, también, si no es optimista, al menos no es un lamento, ¿no? Es decir, los jóvenes están en condiciones bastante precarias, pugnando por su sobrevivencia, y no solo su sobrevivencia individual, sino pugnando por nuevas formas de cultura que, entre otras cosas, vinculan la diversidad cultural, que aprovechan las nuevas tecnologías o las tecnologías, que buscan una relación, digo, todas aquellas tecnologías alternativas, desde la bicicleta, ¿no? Que tiene un futuro cada vez mayor, creo, hasta los jardines y las zonas verdes, que una cosa es cuando lo enuncian los jóvenes que lo hacen y otra cosa es cuando de repente quieren brindar desde un partido político la solución, como acá están, siembra tus frijolitos en la azotea y ya con eso vamos a Que cambiar. cada uno tenga su changarro, como decía un expresidente. Sí, ¿no? Entonces, me parece que hay alternativas. Estamos seguros, eso sí lo podemos estar seguros, de que la vida aprovecha cualquier oportunidad para decir, y si la cultura fue un accidente, habrá muchos accidentes. Creo que hay que también intentar pensar desde otras formas, y me parece que pensar desde otras formas también supone integrar al pensamiento el cuerpo. Por eso me gusta mucho la idea del consumo, no solamente como una forma mecánica de sumisión a los poderosos, sino también una forma de producir sentido, y también de pensar con otras partes del cuerpo, de producir sentido, etcétera, etcétera. En fin, es un tema enormemente amplio, lo hemos tocado así un poquito, pero creo que pues ojalá que despierte curiosidad, y bueno, les agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí presentes en esta
celebración de la biodiversidad en la Biblioteca Vasconcelos. Le agradezco al doctor Sarucán, al doctor Carlos Galindo, que nos hayan elegido para ser los anfitriones de este espacio y a ustedes su participación y ojalá que se hayan divertido y hayamos salido con una renovación de ideas. Muchísimas gracias, buenas noches.